Muy buen día, queridos estudiantes de la Facultad de Enfermería. Para mí es muy grato ser partícipe en este tercer curso sobre temas selectos de COVID-19. Yo les presentaré el módulo número 5 con el tema Salud mental durante la pandemia de COVID-19. Mi nombre es Angélica Salazar Mendoza y les hablaré del tema Evaluación y tamizaje de condiciones de salud mental. Este curso tiene un objetivo. El objetivo principal es que el participante será capaz de aplicar los conocimientos en evaluación de salud mental e instrumento de tamizaje durante la crisis epidemiológica de COVID-19. Tenemos trazados unas competencias a desarrollar. Estas competencias es que ustedes sabrán identificar las fases de respuesta en salud mental en la comunidad durante esta emergencia de contingencia. Conocerán las generalidades de los trastornos y secuelas en salud mental más frecuentes durante esta contingencia. Reconocerán los aspectos más importantes relacionados con el estrés agudo, depresión, suicidio, consumo de sustancias y violencia como consecuencia de la emergencia o contingencia epidemiológica. También sabrán identificar los grupos vulnerables que entran en esta crisis epidemiológica. Conocerán la estructura y los ítems relacionados al instrumento de detección de situaciones mentales debido a esta crisis. Bueno, pues vamos a hacer, tienen que conocer primero cuál es una evaluación de la salud mental durante esta crisis. Pues tenemos que saber que antes de que iniciara toda esta pandemia, pues nuestra vida, digamos, era o estábamos pasando en un estado normal según los estilos de vida de cada uno de nosotros. Pero al saber que existe una enfermedad con un alto grado de morbilidad, entonces nos pone en riesgo y sentimos que nuestra seguridad está amenazada. Y sí, efectivamente, la seguridad o el bienestar, la salud mental, física y emocional de cada uno de nosotros se ve amenazada, y no es nada más el individuo, sino a la familia, comunidad y a la población en general. Sin embargo, pues tenemos que saber que ante esta situación, pues hay una alteración del funcionamiento normal, pero debemos de reconocer que es una transición que debemos nosotros de superar. Gradualmente, según nuestros niveles de afrontamiento o nivel de resiliencia de cada uno de nosotros, nos va a favorecer para que regresemos a nuestra normalidad. Debemos de saber o conocer también esta parte de la percepción de que la crisis excede la capacidad de control. Y esto va encaminado nuevamente a las estrategias de afrontamiento de cada uno de nosotros durante todo este ciclo de contingencia. Pues bien, nuestra salud mental ante esta contingencia se ve afectada y podemos ver que hay incremento de síntomas psiquiátricos o trastornos emocionales, como cuáles: ansiedad, tristeza, depresión, inquietud, entre otros. Aquí es importante conocer que cuando ya existe una enfermedad psiquiátrica previamente diagnosticada antes de la pandemia, algunos signos y síntomas se agudizan cuando ya se tiene el trastorno. Podemos ver que puede haber presentación de comorbilidad médica y psiquiátrica. Como bien lo saben, México ocupa el primer lugar en obesidad y nuestra población enferma debido a esto también sobre enfermedades no transmisibles, como cuáles: hipertensión, diabetes mellitus, entre otras. Y esta comorbilidad médica
se refiere de que puede haber una persona con hipertensión arterial más depresión, ansiedad, estrés agudo u otra patología. Esta salud mental se ve afectada por estas medidas de aislamiento. Hay algunos que cuando inició esta pandemia, pues bueno, hubo un estado de alerta en donde nos instruyeron ciertas medidas que teníamos que seguir y algunos o algunas personas cumplieron con estas instrucciones que da la Secretaría de Salud y hubo algunas otras que no. Algunas medidas hubo quienes sí las tomaron de una manera adecuada, un tanto también pues drástica. Hubo personas que sí, efectivamente, desde el primer día de instrucción del confinamiento en casa, pues sí, se aislaron, salían únicamente a comprar sus provisiones y pues sí se les generó cierto miedo. Posteriormente, ante esta situación, pues se vieron algunas circunstancias que ya ponían un tanto en riesgo su estado emocional. Sin embargo, pues hay que saber que estas reacciones pues son normales ante esta experiencia anormal. Vamos a ver estas dimensiones del tiempo, ¿sí? Que consta de 6 etapas secuenciales. Tenemos la amenaza, la alerta y el impacto, que en un momento determinado estas van enlazadas. En esta amenaza, pues bueno, sabemos que en un país de Europa existe una enfermedad viral que causa una morbilidad muy alta y también mortalidad. Ante esta situación, pues bueno, los servicios de salud y las personas entramos en una fase de alerta. Esta alerta que hace que generen medidas preventivas. Medidas preventivas que se refieren a sana distancia. Esta sana distancia, la cual implicaba también un lavado continuo de manos, uso de cubrebocas y sana distancia entre incluso tus propios familiares. Algunas medidas de prevención de autoprotección. Cada una de las personas, según el impacto que tuvieron ante esta situación, tomaron sus medidas por voluntad. Posteriormente, pues viene un tipo de desilusión. Vemos que estas medidas son apropiadas, pero se ve que las condiciones de la población pues no todas respondieron de una manera adecuada. Entonces, se decretan medidas de aislamiento, ¿sí? En el Diario Oficial de la Federación se publica que hay un confinamiento obligatorio de 40 días. Se llevan a cabo, vemos esta situación, nuevamente resaltando de esta prevención de estigma. La prevención de estigma se refiere a que hubo personas que realmente, y bueno, pese a que actualmente estamos observando que el índice de morbilidad está aumentando aquí en nuestro estado, ¿sí? Todavía específicamente en Morelia ya rebasamos los niveles de inicio que fueron en Lázaro Cárdenas y todavía en la actualidad hay muchas personas que no creen en la enfermedad y obviamente eso pone en riesgo la salud de las demás personas. Estas medidas de aislamiento, pues en un inicio nuevamente también las tomaron algunas personas, sin embargo se vieron situaciones que impactaron de una manera importante desde el impacto individual en la familia, en la economía propia de la familia, del Estado y sí, del país. Posteriormente, pues bueno, no posteriormente, sino que todavía estamos pues en estas fases. Estamos en recuperación. Aquí si hablamos de recuperación, bueno, aquí es importante hacer mención de que desde marzo que inicia este confinamiento, hubo pacientes que sí enfermaron de esta enfermedad.
Hay algunos que se recuperaron de una manera adecuada, hay otros que no, que están de hecho incluso hasta este momento todavía en terapias de rehabilitación, ¿sí? Entonces, pues bueno, aquí vemos que si existe un enfermo, debe de haber alguien que lo cuide. Esa persona que lo cuida puede ser el familia o personal de salud. Es a lo que nosotros llamamos cuidado de cuidadores, ¿sí? Por un lado, pues hay que cuidar a nuestro enfermo, tenemos que atender de una manera adecuada, con todas las medidas, a nuestro enfermo. Sin embargo, las situaciones que se presentan en cada uno de los casos es un tanto diversa, pero los cuidados, como son de, digamos, de mediano o alta complejidad, también son muy agotadores. Y entonces también esos cuidadores, profesionales o no profesionales, entran en un impacto de tipo emocional. Aquí hablamos de un trauma vicario. El trauma vicario se refiere principalmente al personal de salud. Específicamente lo mencionan psicólogos, médicos y enfermeras y enfermeros. Este trauma vicario se refiere al estrés por empatía. Sabemos que estas profesiones, nuestra profesión de enfermería, es humanística. Entonces nosotros, al tener el contacto con los pacientes enfermos, sentimos esa empatía, sentimos dolor de ver el sufrir de la persona que tiene COVID. Y entonces, ante estas situaciones que aparte cuando están en estas áreas hospitalarias de atención, pues estas escenas se hacen recurrentes, frecuentes. Y entonces el personal entra en esta crisis manifestado en estrés, ansiedad, incertidumbre. El hecho, pasamos a esta parte también del duelo, ya lo mencionábamos hace un momento, es alto el índice de muertes por COVID-19. Entonces, para las personas, para el personal médico de enfermería, se sale un tanto de control, porque empezamos a ver escenas muy tristes de que pues mueren muchos pacientes debido a esto. Entonces se entra en un estrés. Pasamos a una siguiente etapa, reconstrucción del tejido social. Para algunos hubo, recuerden ustedes que sí, desde marzo hubo ya casos, ¿sí? Marzo, abril, mayo. Entonces, los primeros casos, pues afortunadamente en este momento ya están retornados o ya están incluidos nuevamente en su vida normal. En su vida normal, sin embargo, aún con esas medidas precautorias, ¿sí? Gradualmente se fueron incluyendo a sus rutinas, regresan a su trabajo, a su escuela, ¿sí? Al cuidado de su familia, entre otros. Desafortunadamente hubo algunos casos en que pues no terminó de una manera idónea como es una recuperación. Ante esta situación, pues bueno, hay un impacto importante en las emociones, ¿sí? Y vamos a hablar enseguida de ellas. El principal, pues bueno, es un estrés. Ante esta situación de conocimiento de esta enfermedad, cada uno de nosotros tuvimos diversas formas, manifestaciones de ver esta enfermedad. Y estas manifestaciones pues se presentan de diversas, tanto físicas, emocionales, cognitivas, entre otras. Y entonces podemos ver que el estrés es el conjunto de reacciones fisiológicas que preparan al organismo para la acción. Este estrés a la vez nos prepara para ver cómo vamos a afrontar esta situación.
que se nos sale en un momento determinado de control. Obviamente esto va a depender del afrontamiento de cada uno de nosotros. La ansiedad, podemos ver que el estrés es como un motor para cada uno de nosotros. Ese estrés es importante que en una medida, aunque sea pequeña, es importante para que nos mueva, nos movilice, es lo que hace que nos activemos. Sin embargo, cuando este estrés nos causa ya malestar, inquietud, signos y síntomas más complicados o agudizados, entonces es cuando se vuelve distrés. Y ese distrés tenemos que prevenir. Es cuando estamos en un estrés muy profundo, nos podemos pasar a lo que es la ansiedad. La ansiedad es un estado emocional desagradable, en la que la sensación subjetiva de un peligro, malestar, tensión o aprehensión. Y esto también está manifestado por signos y síntomas, ¿sí? Tenemos esos síntomas de tipo conductual, ¿sí? En donde el comportamiento es diferente, hay disminución de la productividad, hay una hipervigilancia, hay insomnio, hay miradas de alerta, movimientos que muestran impaciencia y a veces poco contacto con las otras personas. Presentamos algunos otros signos que son afectivas, en donde encontramos la ansiedad, la angustia, la irritabilidad, el enojo, el nerviosismo, la sobreexaltación, el sufrimiento y el temor, entre otros. En las fisiológicas podemos ver que la persona suda más, hay aumento de la tensión, hay aumento de la ruboración, temblores en las manos, ¿sí? En las simpáticas hay alteración en el patrón de respiración, hay algunos que experimentan dificultad para respirar. Hay anorexia, aumento de las pulsaciones, aumento de los latidos cardíacos y debilidad, inclusive algunos hasta diarrea. Tenemos algunas de tipo cognitivas, ¿sí? Que son como la alteración de la atención, alteración de la concentración, bloqueo de pensamiento, disminución en la habilidad para aprender, para resolver problemas, preocupación excesiva y confusión. Entonces, esta ansiedad, si no también se detecta a tiempo o es tratada, podemos pasar a los trastornos de la ansiedad. Estos trastornos de ansiedad son relacionados con eventos traumáticos. Estos eventos traumáticos, pues, son diferentes. En un momento los vamos a abordar. Sin embargo, estos eventos traumáticos, obviamente, como lo decía, rompe la idea de un entorno seguro. Nuestro bienestar físico, mental, social y cultural se ve amenazado, ¿sí? Este entorno se ve amenazante y en un momento determinado incontrolable. Y lo veíamos en algunas de las veces en las escenas que aparecían en la televisión, cuando en el país de origen de la enfermedad se veía que todo a la vez también en un momento determinado se volvió caótico. En Estados Unidos pudimos ver que las personas iban a hacer sus compras al supermercado y pues había molestias, se enojaban, se peleaban por los productos. Afortunadamente creo que aquí en México no hemos llegado hasta acá, pero sí este entorno se ve amenazante e incontrolable. Tenemos diversos eventos traumáticos, ¿sí? Tenemos 3. El tipo 1, ¿sí? Se refiere a que estos eventos son repentinos, peligrosos,
poco frecuentes y únicos. Y en esto se entran las catástrofes naturales, accidentes y lo que son situaciones de contingencia, eventos de emergencia sanitaria, como es en este caso. En el tipo 2 vienen estos eventos continuos. Estos eventos continuos se vuelven en un momento crónicos o recurrentes, como por ejemplo el abuso infantil. Abuso infantil en cualquiera de sus dimensiones, que puede ser abuso psicológico, físico, sexual, también de omisión, y entre otros. Aquí entramos los trabajadores de la salud y personas en aislamiento. Trabajos de la salud, pues bueno, retomando esta parte del trauma vicario, ¿sí? El personal de salud ante estas situaciones, pues vemos que los hospitales, sí, las áreas hospitalarias, pues se saturan. Hay mucho paciente que hay que cuidar de COVID-19 y entonces vemos que todos estos eventos, el sufrimiento de la persona, la muerte de algunas de las personas, pues bueno, se vuelve una situación recurrente en donde el trabajador de la salud está en este continuo. Y es por ello que puede haber este tipo de traumas. Las personas en aislamiento, ¿sí? Personas en aislamiento vemos que presentan signos y síntomas de ansiedad, de estrés, de insomnio y entre otras, pero son por este confinamiento, en donde hay una incertidumbre de lo que pueda pasar, se preocupan, bueno, y pues es normal, hay una preocupación por enfermarse. Hay personas que sí, efectivamente, cuando decretan este primer confinamiento, cuarentena, pues sí, hubo personas que sí, no salieron hasta por durante 4 meses, únicamente salían a comprar sus provisiones, pero todas esas situaciones ya les estaba generando conflictos emocionales, ¿sí? El tipo 3, cascada de evento. La cascada de evento, podemos poner este ejemplo en relación al COVID-19. Bien, pues la persona tendríamos que observar, indagar sobre los eventos de tipo traumático que anteriormente tuvo, antes de esta enfermedad. Por ejemplo, antes de marzo pudo haber tenido un evento de pérdida de un familiar, muerte de un familiar, alguna separación conyugal, divorcio, pérdida del empleo, algún abuso, alguna violación, y entonces viene esta enfermedad. Esta enfermedad que me dice, tenemos que cuidarnos unos a otros, y esta medida es de ¿qué? Sana distancia y aislamiento social. Y entonces este aislamiento social deriva en que pierdo el empleo, las deudas aumentan, tengo que pagar colegiaturas, el estilo de vida cambia, los niños en casa tienen que estar, ¿sí? Entonces vienen muchas situaciones y luego, si hay alguno de la familia que adquirió esta enfermedad y que lamentablemente pierde la vida, pues entonces es una serie de eventos que pone en riesgo la integridad de la persona. Bien, pues todas estas situaciones o estos riesgos pues genera reacciones, ¿sí? Sin embargo, pues bueno, tenemos que aprender, saber que todas estas reacciones disminuyen en intensidad y frecuencia a lo largo del tiempo. Tenemos que aprender a vivir bajo estas circunstancias. Es un virus que vino para quedarse y hay que aprender a vivir con él. Gradualmente podemos ver que el individuo recupera el estado previo. Y bueno, hacemos mención del DSM-5,
El DSM-5, recuerden que es el manual estadístico de los trastornos mentales versión quinta. Y aquí considera como normal hasta 6 meses, ¿sí?, esta presentación de signos y síntomas según la definición durante este proceso. Él maneja 2, ¿sí? Ya hablando de los trastornos de la ansiedad relacionados al estrés, pues menciona el trastorno por estrés agudo, que es el TEA, en donde pues bueno, tenemos que saber que es una respuesta normal y adaptativa. No hay que desesperar. Con medidas, pero hay que mantener la calma lo más que se pueda. Dura de 3 días a 1 mes. Existen estados de alerta continua, sobresalto, irritabilidad, insomnio, inquietud, poca tolerancia, irritabilidad, enojo, ira y pues bueno, entre otros. Cuando ya están en este también estrés agudo, en algunas de las ocasiones las personas presentan remembranzas del evento, como recuerdos, pesadillas o reexperimentación. Hablábamos en esta parte en que el personal de salud, lamentablemente entramos, digamos que en un grupo vulnerable por estas situaciones de sobreexposición continua sobre los efectos de esta enfermedad. Hay evitación de situaciones y lugares que recuerdan la situación traumática. Este es en el caso, por ejemplo, de un tipo, bueno, también uno, pero que puede ser derivado de un accidente automovilístico en donde hay pérdidas humanas. Ya estos síntomas disociativos, pues bueno, aquí es importante poner atención en todos estos signos y síntomas de las diversas, de las diversas tipos, porque esos síntomas, si no se detectan, se van agudizando y se van agregando unos más comprometidos. Y por ejemplo vienen estos síntomas disociativos, que es la despersonalización y desrealización. Esta despersonalización es un estado subjetivo de la persona de sentir de que se siente fuera de su cuerpo, lo cual le genera incomodidad. La desrealización es también un estado subjetivo en el cual la persona puede expresarnos que sienta la sensación de no estar viviendo en el momento, de ver su entorno un tanto diferente o desrealizado. Pasamos al estrés postraumático, ¿sí? Aquí pues los signos y síntomas son iguales que el trastorno por estrés agudo. La diferencia es que estos signos y síntomas duran más de 1 mes, son persistentes en el ánimo y se ven de manera afectada, también muy importante, los estados cognitivos. Puede ser muy incapacitante y si no se trata a tiempo, se puede cronificar. Viene también la depresión, ¿sí? Otra cosa es la depresión, en donde vemos, bueno, sabíamos anteriormente que para el 2020 iba a ser, o bueno, es el primer trastorno mental incapacitante a nivel mundial. Tiene alta prevalencia. La prevalencia global la manejan de un 5%, es recurrente y se relaciona, muy importante, con el descontrol glicémico, hipertensivo y las cardiopatías isquémicas. Causan complicaciones, ¿sí?, en base a los signos y síntomas, ¿sí?, según varían y en qué términos de gravedad se encuentre y la durabilidad. Y estas complicaciones puede ser en que se agudicen todos estos signos y síntomas y la persona empiece a tener ideas de daño, ideas de suicidio o intentos de suicidio. Entonces hay que evitar esto. Para evaluar esto, pues es importante conocer estos factores de riesgo, ¿sí?, del suicidio. Podemos ver que existen 4, tenemos que indagar a través de una historia clínica o un examen mental, los intentos previos, si los tuvo, si hay comorbilidad psiquiátrica,
Si en ese momento o ya ha tenido desde tiempo atrás el consumo de sustancias, como cuáles: tabaco, alcohol, marihuana, cocaína, heroína, algunas benzodiazepinas, ¿sí? Si tuvo desempleo previo o problemas de tipo financiero, si ha estado bajo un dolor crónico, ¿sí? Un dolor crónico puede ser físico o emocional. Si hay desesperanza, si existe el antecedente de familiares que ya se han suicidado. Este factor genético y biológico. También podemos ver que existen los interpersonales, lo que ha generado este propio aislamiento debido a esta enfermedad. Si hay un rechazo social, ¿sí? Hasta rechazo social en el sentido también de que por tus características propias. U otro es de que seguramente tienes la enfermedad y vimos nosotros que hubo reacciones de la sociedad con personas, por ejemplo, personal de salud, en el que nos aventaban cloro, nos insultaban y entre otras cosas que, bueno, era por ignorancia. Sin embargo, también podemos ver que hay personas que son rechazadas porque tienen la enfermedad, ¿sí? Entonces hay que ver todas esas situaciones. Estas relaciones, ¿sí? ¿Cómo son? Son conflictivas, ¿sí? Las peleas y las pérdidas que tuvo, ¿sí? Pérdidas emocionales o pérdidas de seres queridos por muerte. Los comunitarios. En los comunitarios, pues bueno, tenemos que indagar si sobre esta persona tuvo situaciones o experiencias de tipo de guerras, de otro tipo de desastre, ¿sí? El estrés por aculturación, el estigma y discriminación, traumas y abuso. Tenemos otras propias del sistema de salud, por ejemplo, que vemos que lamentablemente hay poco acceso alguna de las veces a los servicios de salud mental y el propio estigma en contra de las personas que buscan ayuda por esta conducta. El consumo de alcohol es otra de las afecciones. Actualmente en nuestro México, ante esta situación de pandemia por COVID-19, el índice de alcohol ha aumentado de una manera considerable. De una manera considerable y cuál ha sido la sorpresa, que las encuestas arrojan que el género femenino estamos haciendo uso y abuso pues del alcohol, ¿sí? Entonces, pues bueno, tenemos que considerar que el uso del alcohol tiene daños colaterales, ¿sí? Y esos daños colaterales generan violencia intrafamiliar, riñas, enfrentamientos no deseados, propios suicidios u homicidios, entre otros, ¿sí? Y bien, pues bueno, esta violencia intrafamiliar como complicación psicosocial, en donde podemos ver, aquí ya hablábamos que ustedes tienen que identificar cuáles son estos grupos más vulnerables. Estos grupos más vulnerables principalmente entran las mujeres especialmente en estado de gestación, los niños menores de 5 años, grupos minoritarios como personas con etnias, personas que tienen enfermedad de VIH, ¿sí? Personas con discapacidad o enfermedades crónicas. Bien, ya como pudimos ver, tenemos que conocer todas las presentaciones, o bueno, algunas de las presentaciones de signos y síntomas según cada una de las afecciones, ¿sí? Entonces, ahora ya identificamos esos grupos vulnerables y vamos a pasar al conocimiento del instrumento del tamizaje de salud mental en COVID-19. Bien, este es un instrumento basado en evidencia científica. Su autoría es de la Dirección General de Atención a la Comunidad, Facultad de Psicología y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Este instrumento consta de 3 partes: datos sociodemográficos y de aislamiento. 2. Preguntas para identificar el estrés,
¿sí? Que ustedes conocen signos y síntomas manifestados en el estrés. Preguntas sobre depresión, suicidio y consumo de sustancias. Este instrumento lo pueden consultar a través de internet. Se meten a la página del Instituto Nacional de Psiquiatría o simple y sencillamente ponen instrumento de tamizaje de salud mental COVID-19 y lo pueden de hecho responder. Tiene una durabilidad de 10 minutos y los ítems en total son 17. Se debe de contestar todo el instrumento. Después que ustedes terminan de contestar el instrumento o la persona a la que están evaluando, envían su resultado y a sabiendas recuerden que esta información queda en confidencialidad. De hecho, antes de contestar el instrumento se pide un consentimiento informado. Después de que usted termina el instrumento, procesan sus resultados, ¿sí? Enseguida el usuario recibe una retroalimentación y recomendaciones para actuar ante las emociones, pensamientos y comportamientos identificados. Esperando que les entre la inquietud de contestar este instrumento, ¿sí? Se lo autoadministren y vean los resultados que tienen ustedes. Y hay que hacer caso a las recomendaciones que hace el Instituto Nacional de Psiquiatría. Este es el instrumento, consta de 17 ítems y va en una escala de nada en lo absoluto, un poco, moderadamente, mucho o extremadamente. Las preguntas son: ¿pienso o imagino repetidamente que voy a enfermar? Ustedes contestan según cómo se aproxime, cómo se sientan ustedes, ¿no? ¿Tengo pesadillas que se repiten acerca de la enfermedad? ¿Me siento preocupada, preocupado cuando se menciona la enfermedad? ¿Tengo reacciones físicas desagradables cuando pienso en la enfermedad, como por ejemplo latidos cardíacos muy fuertes, problemas para respirar o sudoración? ¿Evito pensar, sentir o hablar sobre la enfermedad? ¿Evito ver o recurrir a información oficial sobre la enfermedad? ¿Tengo dificultad para recordar lo que me recomiendan las autoridades para enfrentar el riesgo de enfermedad? ¿Pienso que si me enfermo o se enferma alguien de mi familia es por mi culpa? ¿He perdido interés por las actividades que antes disfrutaba? Recuerdo la famosa añetona. ¿Me siento distante de las personas con quienes convivo a partir de que inició el riesgo de esta enfermedad? ¿Tengo dificultad para sentir afecto por mis seres queridos? ¿Siento que mi futuro es incierto a partir de que comenzó el riesgo a padecer esta enfermedad? ¿Siento que deseo hacer cosas para hacerme daño? Ahí ya detectamos situaciones de riesgo de suicidio. ¿Tengo dificultad para quedarme dormido o seguir durmiendo? ¿Me siento enojada o enojado? ¿Me cuesta trabajo poner atención? ¿Me siento asustada o asustado por los riesgos a padecer esta enfermedad? Pues bien, ya conocen el instrumento, ya conocen las preguntas y pues bueno, estas son las formas de evaluación y este es el instrumento de tamizaje para detectar situaciones de afección mental secundario a esta enfermedad que ocurre. De mi parte es todo. Espero que sea muy significativo y que analicemos todas estas manifestaciones y analicemos si estamos atravesando por alguno de estos síntomas. ¿Sí? Entonces hay que identificar, recuerden que tenemos que tener salud mental a la medida de lo posible. ¿Sí? Si contestan el instrumento, hagan caso a las recomendaciones
por parte del Instituto Nacional de Psiquiatría. Mi nombre es Angie Salazar. Muy buen día.